buenos días. Damos la bienvenida a todos los que nos acompañan y también los que nos acompañan por medio del internet. Esta es la Iglesia Presbiteriana Reformada, Pacto de Gracia en Costa Rica. Pedimos hoy la bendición de Dios sobre la predicación de su palabra y continuamos nuestro análisis y exposición de Salmo capítulo 1. Salmo 1. Vamos a leer los primeros 2 versículos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. El domingo pasado logramos hablar de la primera palabra del Salmo. Yo había esperado predicar todo el Salmo y llegamos a la primera palabra. Hoy espero avanzar a la segunda palabra y a algunos más. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de los malos, ni estuvo en camino de pecadores. Sí quiero notar la segunda palabra, bienaventurado el varón, porque el Salmo utiliza el término ish, que es marido, esposo, hombre. Pregunto, ¿entonces este Salmo no es para las mujeres? Dice, bienaventurado el hombre, el marido, el varón del hogar. ¿No es este Salmo para las mujeres o es machista este Salmo? Nosotros sabemos que ya lo que hemos comentado en varias ocasiones, el feminismo permea la sociedad y el feminismo ha creado un malestar entre los géneros. El feminismo ha producido un resentimiento en muchas mujeres en contra de los hombres, cosa que conlleva a caos, porque aunque uno quisiera entablar una relación armónica entre hombre y mujer, si hay resentimiento latente, eso impide una relación sana. Ahora, notemos, por favor, que el Salmo dice, bienaventurado el varón. Porque Dios creó a la humanidad con estructuras de representación. Dios creó la raza humana con estructuras representativas. Dios creó a Adán para representarnos a todos. Ahora, esto es lógico para muchos de nosotros en tantas áreas de la vida que no debe costar que entendamos esta parte tampoco, hermano. Si yo dijera, ¿cuántos de ustedes son presidentes de Costa Rica? Nadie va a levantar la mano, porque ninguno de nosotros somos presidente de Costa Rica. Pero si yo digo, no, entonces yo no pierdo mi tiempo con ustedes. Como ustedes no son presidentes, ustedes no valen nada, no voy a hablar con ustedes. ¿Qué me dirían? ¿Qué le pasa? Yo soy costarricense. Nací en este país, soy ciudadano con pleno derecho de costarricense. Yo valgo lo que vale el presidente. Sí, cierto. Hermanos, los roles no dan el valor. Los roles son roles. Los papeles son papeles dados por Dios, estructuras que pone Dios, pero en eso no consiste el valor. Eso es importante. Si yo dijera, como los niños no son papás, no pueden manejar el carro, no tienen la chequera, no pueden hacer muchas cosas que hacen sus padres, entonces no cuentan, pobrecitos los chiquitos, no cuentan, no valen nada. Ustedes me dirían, ¿está loco? Por supuesto, valen más. Por lo menos Jesús decía que valía mucho. Dejad que viene porque de los tales es el reino de Dios. Por supuesto, el hecho de que el niño no sea padre no quiere decir que valga menos. Ahora, hermanos, entendamos que el valor intrínseco ante Dios
no depende del papel que Dios asigne. Dios ha asignado roles y papeles que no implica valor o menos valor. Y Dios estableció el papel de padre y de marido como la estructura representativa más básica. Es el papel representativo más básico de la humanidad. Dios se identifica como padre. Pero ¿no sabe Dios la importancia de las madres? Como Dios no se identifica como madre, entonces ¿Dios está menospreciando a las madres? No seamos tan absurdos, hermanos. ¿Quién creó la maternidad? Por favor. ¿Quién creó a Eva y se la llevó a Adán? Fue Dios. Dios entiende a las madres. Jesús nació de una madre. Vean lo absurdo en que caemos, hermanos. Dios escoge el rol de padre precisamente porque Él representa ciertas cosas. Dios toma para sí padre, novio, esposo, porque Él representa cabeza, proveedor y protector. Y si cambiamos las cosas, si decimos, no, Dios no es padre, Cristo no es hijo, Cristo no es nuestro hermano mayor, ¿con qué religión quedamos? El paganismo. Porque el paganismo, consciente o inconscientemente, ¿qué siempre ha hecho? Ha feminizado lo divino. ¿Qué tiene el feminismo de Dios? La madre tierra. ¿Ah? La Pachamama. Los gnósticos tenían una serpiente femenina. Los teólogos liberales oran a Dios Padre y Madre. Pero le digo una cosa, sin representación no hay cristianismo. Porque si no hay representación, entonces Cristo no murió por usted en representación suya. ¿Ve qué importante, hermanos, es la estructura fundamental de representación? Y eso es lo que los no cristianos y los paganos quieren, revolver todo junto. Todos somos uno, todos somos culpables y nadie es culpable. Todos somos una masa humana reencarnándose, parte de la Pachamama, y no hay representación porque no creen en la salvación personal explícita de Dios. Es fundamental, hermano, lo que dice aquí, bienaventurado el varón. Bienaventurado el varón. Porque en última instancia, como Adán, el varón Adán nos representó a todos y acarrió para nosotros su pecado, Jesucristo, para los que creen en Él, lo tendrán por cabeza, por marido, por novio, por hermano. Es crucial lo que dice aquí y espero que las mujeres entiendan y que no caigan en esta trampa de resentimientos y confusiones en algo tan importante que Dios ha establecido. Nosotros sabemos que los hombres no imitamos y no cumplimos el plan original de Dios. No cumplimos el papel perfecto de marido. Esto lo sabemos y todos estamos claros. Las mujeres tampoco cumplen su papel de ayuda idónea. Pero no debe haber resentimiento cuando el Salmo pone como representación un varón que representa su hogar, lidera su hogar, modela para sus hijos, el cabeza de la casa, el marido que pone las pautas para que su mujer le siga y para que sus hijos le imiten. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, y cuya mujer le sigue, y cuyos hijos lo imiten. Qué lindo, qué lindo. Ahora, Salmo 1 es un panorama universal de dos grupos de hombres. Salmo 1 es introducción al libro de los Salmos y ofrece un resumen de lo que Dios está haciendo en el mundo. ¿Qué está haciendo Dios en el mundo? Dios está salvando a un pueblo para Él. Dios está regenerando nuestro corazón para deleitarnos en Él, para deleitarnos en su ley. ¿Pero dónde? En medio de una humanidad rebelde. Por eso,
lo primero que dice es, bienaventurado el hombre que no anduvo con ciertas personas. O sea, Dios está haciendo dos grupos. Dios está sacando un grupo de otro grupo y creando dos grupos. El humanismo y el paganismo revuelve todos los hombres juntos. Cada vez que viajo, las aerolíneas se están uniendo para no quebrar y ellos utilizan toda esta idea de One World. Hay unas aerolíneas que pertenecen a One World, un mundo, otros Alianza Star, etcétera, etcétera. Y está fuertemente toda esa imagen de que todos somos unos. Y nosotros vivimos eso en Costa Rica también. Hay un esfuerzo que todos seamos unos. Claro, cuando uno lo analiza bien, los que quieren que todos seamos unos quieren que nosotros seamos como ellos. Realmente no es como unos, es mentira lo que dicen, ¿verdad? Pero seamos claros que la Biblia divide la humanidad en dos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, camino de pecadores, y se sentó en silla de escarnecedores. Hay dos grupos. Ahora, muchos cristianos bajo la influencia del mundo no quieren reconocer esto, hermano. ¿Sabe por qué? Porque no es cómodo. ¿A cuántos de ustedes, cuando usted está tratando de compartir el Evangelio, tal vez de compartir el peligro del infierno, la verdad del cristianismo, a cuántos de ustedes le ha dicho, esa es tu opinión, a mí no me juzgue, usted tiene derecho a su opinión, pero yo... Y se han enojado, se han molestado. Yo me imagino que a varios de nosotros nos ha pasado esta realidad. Muchos cristianos no quieren reconocer esta antítesis radical que Dios está haciendo en el mundo. Y hay algunos que hacen iglesias amigables, iglesias amigables para toda persona. Yo creo en una iglesia amigable bíblicamente. Y yo creo que las personas que llegan a esta iglesia sienten, yo estoy seguro que sienten que aquí habemos personas amigables en el Señor, nos amamos unos a otros, nos disfrutamos. Bueno, testimonio que es la hora de café entre la escuela dominical y el culto que no terminan de hablar y ahí yo veo a todos hablando y cuesta que volvamos aquí para el culto. Gracias a Dios en esta congregación hay amistad, pero no estoy hablando de ese tipo de iglesia amigable. Algunos intentan crear iglesias amigables al impío, al pecador, que no se sienta mal nunca, porque no mencionan el pecado. Me acuerdo haber visto te voy a dar un ejemplo, una entrevista de Joel Osteen. Y el entrevistador le preguntó, ¿usted cree en la Biblia? Sí, señor. ¿Usted cree que solo en Cristo hay salvación? Sí, señor. Yo soy pastor del Evangelio. Dígame una cosa. Una persona que se niega a creer en Cristo, se niega a creer en la Biblia y le dice a usted, soy ateo. ¿Qué pasa? ¿Va al infierno o no va al infierno? Y yo no puedo decir nada. Yo no lo juzgo. Yo dejo a Dios todo. No, pero venga acá. Usted me acaba de decir que la Biblia enseña el infierno, enseña que solo Cristo es el único camino. Inclusive le preguntó, ¿usted cree lo que dijo Jesús? Yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. Sí, yo creo eso. Entonces una persona que no acepta ese Jesús, ¿a dónde va? Va al infierno. Yo no lo juzgo. Y se frustró el que lo estaba entrevistando. Este hombre no quiere ser consecuente con sus propias declaraciones. Rick Warren, cuando le preguntaron, ¿y usted qué opina en la televisión? ¿Usted qué opina del estilo de vida homosexual? Rick Warren tiene una iglesia muy grande en California. Él dijo, lo único que puedo decir es un estilo de vida diferente. Ahora, este tipo de iglesia amigable, hermanos, que no habla del pecado, no habla de la voluntad de Dios, niega lo que Salmo 1 está diciendo. Y es por esto que la teología calvinista hoy, más y más se necesita, hermanos, una teología clara, consistente y fiel al testimonio de la Biblia, porque sabemos y creemos que Dios usará esto
esto para hacer su trabajo, su obra, no las buenas intenciones. Dios no va a usar las opiniones nuestras. Dios no va a usar cualquier otra cosa que no sea los medios que Él estableció, que es la predicación fiel de la palabra de Dios. El cristiano, para gozar de la bienaventuranza, primero debe saber que Dios lo lleva a evitar el pecado y la influencia de los incrédulos. Ahora, fíjese en el orden, en versículo 2, cómo el salmista presenta la tentación que hace, que ofrece el mundo. Dice primero, no anduvo en consejo de los malos. Luego, camino de pecadores, y termina en la silla de los escarnecedores. Nosotros lo sabemos, hermanos, generalmente el cristiano no es tentado a estar tranquilo en su vida, a poner el pie de un solo en el pecado. Generalmente esa no es la forma. ¿Qué hace Satanás? Empieza con el consejo. ¿Cuántas personas, maridos, esposas, terminaron en la infidelidad, pero así no empezó? Empezó con conversaciones, nada más. Empezó con consejos. Primero consejo, después comenzó a caminar con y terminó sentado. ¿Cuánto joven no se tiró de un solo a drogas, a borracheras, a orgías, a la pornografía, sino que poco a poco alguien le comentó y escuchó? Después comenzó a caminar con aquellos, de vez en cuando, no siempre. Pero ¿dónde terminó? Sentado en la silla de los escarnecedores. Así es, hermanos, que Dios sabe, que Dios nos advierte. Y nos advierte que el camino que debemos advertir, debemos ver, es un camino sutil que comienza con un mero consejo, pero termina en la burla. ¿Qué es sentarse en la silla de los escarnecedores? No es lo que pasaba en el siglo XVI con Juan Calvino. Cuando Calvino lo llamaron otra vez, la segunda vez, a ayudar en Ginebra, ya comenzaron en serio a tratar de predicar el Evangelio. Y una de las cosas que hacían era cerrar los prostíbulos. Ginebra había sido una ciudad bien perdida, casas de apuestas, casas de naipe, brujos y brujas. O sea, era una ciudad bien liberal en Europa. Y comenzaron a limpiar esas cosas. Y claro, le echaban los clavos todo a Calvino. Aunque no era el único, ¿verdad? Era el pastor líder, entonces cargó con las burlas. ¿Y qué hacían? Ponían a su perro Calvino. Entonces ponían a sus perros, Calvino, vete, Calvino, salga. Entonces, para burlarse de Juan Calvino. Pero no estamos hablando, hermano, de ese tipo de escarneo, de este tipo de burla. La silla de escarnecedores, por ejemplo, puede manifestarse tan simplemente así. Usted llega a la casa después de un domingo, escuchó el sermón, pero llega a la casa y dice, eso lo dijo el predicador. De esa manera. Como si la palabra de Dios, si fue la palabra de Dios que se predicó, como que esa es opinión del pastor, nada más. Y no tengo que... Eso puede ser escarnecer de Dios, esa silla de escarnecedores. Otra forma. Primero hay que disfrutar de la Biblia. Los que conocen de la ley de Jehová, y dicen, primero hay que disfrutar de la vida, luego habrá tiempo. Escarnecen, pensando que yo soy el que hoy digo, yo voy a hacer mis hazañas, y luego, como si yo soy el que decido cuándo y cómo y dónde, escarnecer
del llamado de Dios. Hoy es día de salvación, no mañana. El punto es el que el siervo de Dios debe aprender a identificar al enemigo de su alma. Y como dice Calvino, procurar aborrecer, escuche, procurar aborrecer totalmente la vida de los impíos. Una pregunta para cada persona aquí presente. ¿Aborrece usted lo que el mundo ama? No estoy hablando de cosas buenas en la vida. Hay monumentos a la creatividad humana que son santas, como una motocicleta excelente. ¿Por qué se ríen? Bueno, yo no puedo decir que amo mi Yamaha, pero me gusta y es una cosa buena. Pero podría haber un idolatrar, como muchos hoy ahorita andan en sus pandillas domingo en lugar de estar adorando a Dios. ¿Ah? Entonces, ¿aborrece usted lo que el mundo ama y se dedica y adora? Es la pregunta para nosotros. Y vamos a hablar de algunas áreas muy importantes para nosotros. Primero, porque estamos hablando del consejo de malos, camino de pecadores y silla de escarnecedores. Hay que decir cuáles son. ¿Cuáles son los consejos de los malos, el camino de pecadores y la silla de escarnecedores? Hablemos del tiempo. Hablemos de su tiempo. ¿Usted aborrece lo que el mundo ama? ¿Y ama lo que el mundo aborrece? ¿Cómo está su tiempo y su esfuerzo en cuanto al reino de Dios? Yo sé que todos estamos ocupadísimos en nuestro trabajo, sí. Pero usted no solo trabaja, hermano. Y yo sé que en el trabajo podemos honrar a Dios, claro que sí. Pero Dios ha puesto aquí, nos ha hecho parte de su iglesia con trabajos especiales en su reino. Pablo dice en Efesios 5, no se ponga como el mundo en borracheras, embriagados, atontados por las cosas de este mundo, sino aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. ¿Cómo está usted aprovechando el tiempo? ¿O no tiene el suficiente tiempo, según usted, durante toda la semana, de siquiera alzar el teléfono para hacer una llamada edificante a algún miembro de la iglesia? Ni siquiera una llamada, mucho menos otra cosa más. No ora por sus hermanos, no aconseja a sus hermanos, nunca visita a sus hermanos, no se preocupa por sus hermanos. ¿Cómo está su tiempo, hermano? ¿Qué es lo que busca el mundo? Fuera de su trabajo, el mundo quiere trabajar, por supuesto, ojalá tener mucho dinero de su trabajo. ¿Y después qué? Con su otro tiempo y su dinero. De ahí, estar tranquilo por lo menos, andar aquí y allá visitando, andar en compras, una fiestecita de vez en cuando, visite la familia. Eso es lo que quiere el mundo, hermano. ¿Sabe cómo se llama eso? ¿Cómo se llamaba eso? De parte de los reformados y los puritanos, ocio. Eso se llamaba el ocio. Porque es simplemente sin propósito. Es disfrutar el tiempo, estar tranquilo, chateando con alguna persona, nada más. Y los hermanos anteriores a nosotros decían del ocio que era madre de un montón de males. Yo creo que hay dichos también que todos conocemos. Versículo 2 dice que el bienaventurado medita en la ley de Dios. Medita en la ley. No quiere decir que simplemente está en su cama con la Biblia en mano cuando no está trabajando, que siempre está sentado leyendo la Biblia. No, medita la ley. Usted puede meditar la ley donde quiera, pero quiere decir que la ley de Dios, la palabra de Dios, está en su mente, está en su corazón, maneja su voluntad, hermano, para que el deseo de Dios sea su deseo también. Eso es meditar la ley de Dios. ¿Aborrecemos el mundo y sus valores en cuanto al tiempo, hermano? ¿O estamos igual? Simplemente en lo nuestro, ociosos. Daremos cuenta de toda palabra ociosa que hemos dicho, dice Jesús. Hermanos, ¿qué podría ser de esta iglesia? Somos una iglesia pequeña.
¿Qué podría ser de esta iglesia si aborreciéramos el ocio, lo ocioso, y si nosotros meditáramos la voluntad de Dios para mi tiempo, realmente? ¿Cómo yo, como formo parte de una comunidad cristiana, cómo yo puedo edificar, bendecir, compartir el evangelio, dedicar mis dones, mis talentos? Todos aquí son atalentados, todos aquí son llenos de dones, no uno, no dos, muchos. Esos dones Dios se los dio para disponerlos, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo, dice el apóstol Pedro. Segundo, dinero. Estoy tocando todos los fatales. Dinero. Si usted es cristiano, usted va a pasar la eternidad en el reino eterno de Dios. La eternidad. Los 70 años que pasamos aquí no se van a comparar ni nada, ni un segundo se comparan con la eternidad que pasaremos en el reino de Dios. ¿Dónde está invirtiendo su dinero y dónde lo está colocando? ¿Usted está invirtiendo todo su dinero en lo que va a ser quemado? Mal inversionista usted. Jesucristo mismo dijo, no hagáis tesoros en la tierra, haceos tesoros donde el orín y polilla no corrompen y donde no hurtan y minan, donde no hurtan los ladrones. Yo estaba pensando, no sé cómo va a ser el día de juicio y cómo va a ser el cielo, pero estaba pensando que sería una cosa muy triste, un cristiano que Dios le dotó de inteligencia, de sabiduría, de hacer dinero, y ese cristiano pues acumuló sus tesoros, vivió una vida buena, tenía cosas buenas, bastante cosas buenas, viajó y muchas riquezas terrenales, y dio su poquillo ahí a la iglesia y al reino de Dios, pero no mucho comparado con lo que tenía, y llega al cielo. ¿Usted cree, hermano, que en el cielo le vamos a estar preguntando a ese rico, él fue rico en la tierra, le vamos a estar preguntando, mire, cuénteme de a dónde viajó y cuénteme las cosas que usted compró y qué tipo de Harley Davidson tenía y qué era el modelo y los cilindros, el cilindraje? No, hermano. Vamos a estar hablando del reino de Dios. Vamos a estar hablando de aquellas cosas en la tierra que realmente trascienden al reino eterno. Y yo creo que aquella señora que entró en el templo cuando estaba Jesús y tiró dos moneditas, dos blanquitas, va a ser una de las más ricas en el cielo. Y la vamos a admirar a ella. Y el que hizo dinero y disfrutó su dinero y tuvo mucho en la tierra, nadie lo va a admirar. Más bien, no creo que vaya a haber desprecio en el cielo. Pero si hubiera, sería alguien despreciado, porque no invirtió en lo que realmente cuenta. ¿En qué estamos invirtiendo, hermanos? ¿En qué estamos invirtiendo en nuestro dinero? La obra del Señor requiere los dineros, por eso Dios estableció nuestros diezmos y dineros. Y lo que invirtamos en el reino del Señor, cuando se predica el Evangelio, cuando ayudamos a los hermanos, estamos invirtiendo en lo que va a trascender este mundo. Eso se necesita fe. Por eso se necesita fe. La mujer que dio sus dos blancas tenía fe. Tenía fe, sabía lo que estaba haciendo. Hablemos de los matrimonios. Seguimos. Hablemos de los matrimonios. Estamos hablando, recuerde, ubiquémonos, estamos hablando Salmo 1, consejo de malos, camino de pecadores escarnecedores. Estamos hablando quiénes son los enemigos del cristiano y a qué nos lleva Dios. Hablemos de los matrimonios. Si yo dijera, dígame lo que estoy diciendo. Si yo dijera, esa parejita es una parejita lindísima, tiene un matrimonio de película, ¿qué estamos diciendo? ¿Su matrimonio es bueno o malo? Si uno decide, es de película ese matrimonio, ¿qué estamos diciendo? Está bien. Pero yo quiero que usted piense conmigo qué estamos diciendo. ¿Qué película? Hollywood. Disney.
En primer lugar, la mayoría de las estrellas de Hollywood tienen matrimonios pésimos. Divorcio tras divorcio. Hay unos cuantos, inclusive cristianos, que se están pronunciando. Pero la mayoría dan ejemplos pésimos. Así que la película que hacen no es realidad, es ficción. Pero vamos más allá, hermanos. Las películas del Príncipe Azul, que mira a la princesa por la ventana, nunca siquiera la conoció, y se van y la rescata y se van y se hacen y viven siempre, para siempre feliz. Nosotros sabemos que ese no es el matrimonio real. Hermanos, en matrimonio, dos pecadores se casan, empiezan a criar hijos que ensucian pañales hediondos, que se enferman y lloran toda la noche, los defectos del uno con el otro, lidiando, luchando por compaginarse, dos personas que se criaron diferente. Y en mi casa no fue así, mi madre no fue así, mi padre no fue así. Esto no es fácil. Nadie le va a decir que es fácil. Y nosotros queriendo tener matrimonios de película cuando no existe matrimonio de película, hermano. No existe. Ese romanticismo sentimentalista ficticio no existe. ¿Y cuántos cristianos no avanzan en su matrimonio porque están esperando un matrimonio de película que no existe? Aterricemos, hermanos, pongámonos los pies en la tierra y dejemos de dejar que el mundo, consejo de malos, camino de pecadores y silla de escarnecedores influyan en nuestro concepto del matrimonio y aceptemos lo que Dios dijo. Hombre y mujer se unen en una sola carne para dedicarse unos a otros. El hombre sacrificándose por su mujer como Cristo lo hizo. La mujer sometiéndose, respetando a su marido como la iglesia lo hace a Cristo. Y avancemos, criemos hijos, formemos hogares, sirvamos al Señor juntos a como podamos lo mejor, glorificando a Cristo. Eso es. ¿Sabe qué pasa cuando dejamos que las películas sean lo que formen nuestros valores? Hace mucho tiempo en otra iglesia, usted no conoce a la persona, no se preocupe. Yo hice algún comentario de no sé qué, sirenas. ¿Qué es la cosa con sirenas? Y me dijo un hermano, bueno, yo creí que era hermano, ¿qué es la cosa con sirenas? Es que mueven la colita, bonito. Y me pareció mal el comentario. Y de ahí a poquito estaba divorciado. Dejó su mujer, sus 3 hijos y se hizo de otra mujer. En su mente era lascivia. No podía ver una caricatura de sirenas sin ver mujeres moviendo la colita. Fatal. Pero eso es lo que pasa, hermano, cuando dejamos que los valores del mundo definan mi relación. La iglesia. Muchos del mundo van a la iglesia, ¿sabe? Muchos del mundo van a la iglesia. Y algunos del mundo hacen iglesias también. ¿Cuál es la actitud del mundo sobre la iglesia? Bueno, muchas personas incrédulas dicen, ya hay un poco de religión es buena. ¿Verdad? Un poco de religión es bueno, especialmente para los niños. Otros dirán, es bueno para ayudar a los prójimos, participar de una iglesia, porque hacen buenas obras. Otro dice, en nuestro contexto, podría ser que ese chamán, pastor, tenga algún poder. Y si voy a echar el pago al chamán, al pastor, entonces tal vez me enriquezco y se arriman. Sí, hermano, hay muchos conceptos mundanos sobre la iglesia, pero todos los conceptos son para mí. Iglesia para mí. Lo que pasa es que Jesucristo dijo, yo edificaré mi iglesia. Y en la Biblia la iglesia se llama cuerpo de Cristo, casa de Dios, familia de Dios, pueblo de Dios. Nosotros no vamos a la iglesia porque yo quiero para mí. Nosotros fuimos traídos a la iglesia por gracia, no teniendo derecho de estar aquí, solamente por Cristo Jesús. Y Dios está formando un pueblo que le glorifique a Él
Él se va a glorificar en redimir pecadores, una iglesia que le glorifique y que muestre misericordia a nuestro prójimo como Dios mostró misericordia para nosotros y preparándonos para la eternidad. Hay trabajo en la eternidad que estaremos haciendo, glorificando al Señor, y esta vida es preparación. Hay dos grupos en el mundo: consejo de malos, camino de pecadores, silla de escarnecedores y el que se deleita en la ley de Dios. Así que, hermanos, el cristiano hace dos cosas: rechaza y aborrece el camino del mundo y abraza y se deleita en la ley de Dios. Nuestro catecismo de Heidelberg, cuando repasa los 10 mandamientos, siempre dice: ¿qué prohíbe Dios y qué manda Dios? Con cada mandamiento. ¿Qué prohíbe Dios en el 6º mandamiento y qué manda Dios? Eso es lo que está diciendo Salmo 1. Salmo 1, aborrecemos, no caminamos en silla de escarnecedores. ¿Qué hacemos? Nos deleitamos en la ley de Dios. Nuestro Salvador Jesucristo reflejó Salmo 1 perfectamente. Rechazó las ofertas de Satanás en el desierto. Oferta de prosperidad, oferta de comida, oferta de fama, tírese del templo, la montaña mostró toda la... Rechazó. Rechazó los halagos de los hipócritas. Maestro bueno, dígame, ¿por qué me dice bueno? Solo Dios es bueno y tú no crees que yo soy Dios. Rechazó los halagos de los hipócritas. Rechazó identificarnos con los saduceos. Los saduceos eran el partido más poderoso en Palestina, en Israel de ese tiempo. Jesús rechazó, los condenó de no creer en la resurrección y fueron los que lo terminan crucificando. Jesucristo rechazó andar con consejo de malos, andar en el camino de pecadores y sentarse en la silla de escarnecedores. La ley obviamente fue el deleite de nuestro Salvador. A los 12 años, fue tanto el deleite de Cristo que a los 12 años podía confundir a los escribas y los maestros de la ley. ¿Y por quién vino Jesús? Jesús no disfrutaba de la ley de Dios estando en el cielo, por supuesto. Jesús vino por usted y por mí, hermano, para cumplir esta ley perfecta, porque usted y yo no la hemos cumplido. Porque hoy celebramos la Santa Cena del Señor. ¿Qué significa este pan y este vino? Un cuerpo quebrantado. Un cuerpo en el cual Jesucristo guardó perfectamente la ley de Dios, porque usted y yo no la hemos guardado. Y ese cuerpo perfecto de Cristo Jesús, una vida perfecta, un hombre perfecto, se ofreció voluntariamente y su cuerpo fue quebrantado y su sangre derramada por usted y yo, los violadores de la ley. Demos gracias a Dios por el sacrificio de Cristo, por la vida perfecta de Cristo, por la obra y la persona de Cristo Jesús. Hoy hemos terminado celebrando un mes de la Reforma, donde se rescató una vez más la justificación por la fe, la gracia del Señor en Cristo Jesús. Hermanos, reafirmemos hoy nuestra confesión: creo en Cristo. Y los que vayamos a participar de la cena, que esto sea una vez más confirmación, sello, señal de nuestra fe, nuestra confesión, que solo en Cristo encuentro la perfecta justicia que yo por mí mismo no tengo, que yo no soy en mí mismo, pero Jesucristo es el varón perfecto. Y en segundo lugar, aceptemos la obra de Cristo en nosotros, porque Jesucristo vino a formar un pueblo que luego se deleitara de la misma ley en que Él se deleitaba. En Colosenses capítulo 1, no tiene que buscar. Si está apuntando, simplemente apunte y con esto concluyo. Colosenses 1:27, Pablo habla de las riquezas de la gloria del misterio del Evangelio. ¿Cuál es? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Pablo dice en Romanos capítulo 8, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él.
Cristo, su obra es colocar su Espíritu en nosotros, moldeando nuestra mente, nuestro corazón, de acuerdo a nuestro querido Salvador. En 1 Corintios 2, dice Pablo, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. El hombre del mundo no percibe las cosas de Dios porque son locura, no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. No solo comprendemos las cosas del Espíritu Santo, sino las amamos, porque el Espíritu de Dios se ha colocado en nosotros. Y Pablo dice en 2 Corintios 10:5, que nosotros llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Hermano, Jesucristo hizo por nosotros lo que nosotros no pudimos hacer, para luego hacer en nosotros lo que ahora, por la gracia de Dios y su misericordia, ahora queremos hacer. Apartarnos y alejarnos del consejo de los malos. No andar en el camino de los pecadores, ni sentarnos en la silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y noche. Que Dios reciba toda la gloria. Amén. Oremos. Padre, gracias te damos por este salmo tan hermoso, por estos versículos que hemos estudiado. Gracias por Jesucristo, quien cumplió por nosotros tu ley, quien puso su vida por nosotros en expiación por nuestra culpa, oh Dios, y quien manda su Santo Espíritu para poseer nuestra mente y nuestro corazón, para que ahora nosotros también nos deleitemos en tu ley, amemos tu ley y sigamos tu ley. Gracias, Padre, por este momento que nos has permitido estudiar tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.